Como si de una puesta a prueba se tratara, nos aguarda un año electoral de AUPA, hasta 4 citas con las urnas en los próximos meses, elecciones andaluzas, municipales, catalanas y generales. Y por medio, el reto de la regeneración democrática, la guerra sin cuartel a la corrupción y la recuperación económica. Con este panorama sobre la mesa, saludo ya a Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos. Molt bona nit, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas nit. Bueno, pues le voy a abordar por lo más reciente aquí en España. Hoy ha declarado Pujol y familia, que se ha vuelto a ratificar en que el origen de la fortuna está en esos millones del abuelo Florenzi. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ha sentido usted? Esa imagen de un Pujol además abucheado, insultado incluso a la entrada y a la salida de los juzgados de Barcelona. Bueno, a ver, a mí los abucheos y los insultos, ni siquiera al peor de los rivales y a un presunto corrupto, o en este caso confeso, se los deseo. Lo que sí que deseo es justicia, ¿no? Y por tanto en este país te llames Pepito Pérez o Pujol, Bárcenas, Urdangarino, como te llames, pues tenemos que impartir justicia, que es lo que queremos. Y por tanto esta escena, a pesar de ser dolorosa, porque al final no deja de ser ver correr por los juzgados expresidentes, exalcaldes, exconcejales, en fin, gente en la que ha confiado mucha gente muchos años, es necesaria para regenerar la democracia, como se comentaba al principio. Así que yo lo valoro así, positivamente, de que pasen por ahí. Ahora hay que ver también políticamente qué explica Artur Mas en el Parlamento. Ciudadanos fue el partido que impulsó la comparecencia de Mas en el Parlamento para dar cuentas del caso Convergencia. Nos parecía de sentido común que el presidente de Convergencia diera cuentas del caso Convergencia, y hasta ahora Esquerra le había blindado para que no diera apoyo. Esto de convocar elecciones tiene efectos alguno positivo, que es que Esquerra en campaña ya preelectoral ha levantado el veto y ha apoyado las comparecencias que pedíamos grupos como Ciudadanos, ¿no? Apoyó ayer esa comparecencia Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Y qué espera usted de esa comparecencia de Artur Mas ante la comisión? Yo creo que Artur Mas va a ir en línea ya conocida de Convergencia, ¿no? Pelotas fuera, la defensiva. Y yo creo que a estas alturas se puede engañar a muchos, dicen poco tiempo, o pocos mucho tiempo, pero a muchos mucho tiempo es muy difícil. Y Convergencia está ya en esa situación. Ya nadie se cree que el conseller en cap, el número 2, el delfín, el heredero político, la persona de confianza de Pujol, toda su carrera, ¿no? Digamos, de Artur Mas, es decir, la persona de confianza de Pujol no supiera nada de los tejemanejes de Pujol, de los negocios de Pujol, de las mordidas en las contratas públicas, y tampoco se cree nadie que Oriol Pujol, que fue la mano derecha de precisamente de Artur Mas, es decir, el portavoz, el secretario general de Artur Mas, el presidente del grupo parlamentario de Artur Mas, tampoco Artur Mas supiera nada de sus negocios para concesionarias de ITV. Por tanto, yo creo que Artur Mas está entre la espada y la pared y nos tendrá que saber qué sabe del Padre, del Hijo, y no sé si también del Espíritu Santo, pero en todo caso lo que no es normal es que alguien que está gobernando Cataluña esté bajo la sospecha, lanzando pelotas fuera, y lo peor, cubriendo todo esto con una gran bandera independentista, ¿no? Y volviendo a esa declaración ante la juez del expresidente Pujol, no ha aportado ningún dato nuevo, y que según pues las personas que han estado cerca de esa declaración, ¿no? Bueno, yo es que no me sorprende, es decir, al final el caso Pujol, hay dos lógicas, la lógica política y la jurídica o judicial. La política es que a los catalanes, bueno, el conjunto españoles, no nos creemos la mentira, el cuento del padre Pujol, de los dólares que cambiaba su abuelo o su padre, porque nadie hace 1.800 millones de euros de fortuna ni cobrando un sueldo de diputado, ni de presidente, ni tampoco cambiando moneda, eso es evidente. Y también, por otro lado, está la defensa judicial, que es muy significativa, el silencio de la madre, ¿no? El silencio de la señora Ferrusola, no declarando, o sea, ese silencio tan evidente, ¿no? De que está a la defensiva intentando evitar la cárcel o la pena delictiva. Y también Oriol Pujol, el hijo, el secretario general de Artur Mas, no dando explicaciones ante el juez, no colaborando con la justicia, poniéndose a la defensiva. Eso es la evidencia más clara de que aquí no estamos ante suposiciones, aquí estamos ante delitos que va a tratarse de si se demuestran o no judicialmente, pero políticamente ya hay responsabilidades. Que el partido que ha gobernado Cataluña 27 años esté inmerso en el mayor caso de corrupción de los últimos 30 años en Cataluña, que tenga la sede embargada por el caso Palau, por un caso de mordidas del 3% famoso. Oiga, hay más motivos para pensar que este gobierno tiene las manos manchadas y que debería dar explicaciones o dimitir a Artur Mas.
27 de septiembre, esa es la fecha, elecciones en Cataluña. De no ser usted el candidato de Ciudadanos a las catalanas, ¿tendrían que encontrar a otro? ¿Barajan algún nombre o va a ser usted candidato? Bueno, eso yo lo dije en su día con la fecha. Como todo el mundo sabe, Artur Mas le ha cogido el tranquillo, el gusto a esto de perder perder escaños en las elecciones. Ha convocado 3 citas electorales en 5 años y nos ha sorprendido otra vez con otra fecha que además está entre municipales y generales, ¿no? Una fecha, desde luego, que alarga la agonía en Cataluña de este gobierno que no gobierna y además complica aún más esos procesos electorales. En ese contexto, yo ya dije que en verano, después de las elecciones de mayo, con mi equipo, con nuestro equipo de trabajo, con la gente que tenemos en Ciudadanos, que hay mucha, decidiremos cómo afrontamos las elecciones catalanas y con qué, digamos, alineación, ¿no? Quién juega delantero centro, quién juega por la banda y quién juega de entrenador. En ese caso yo tomaré esa decisión de si concurro o no, digamos, como cabeza de lista o no, y si hay otra persona que encabeza la lista. Eso no está decidido, es la verdad, ni personalmente ni políticamente, pero ahora es que además, como hoy la actualidad marca, pues tenemos elecciones el 22 de marzo en Andalucía y por el camino elecciones municipales y autonómicas en toda España. O sea que de aquí entonces este país, fíjese usted lo que puede llegar a cambiar, ¿no? Luego hablaremos de esas elecciones en Andalucía, si nos da tiempo, también de las generales. Por cierto, ¿usted podría presentarse a candidato a la presidencia del gobierno en las generales? Bueno, claro, es una posibilidad. Cuando le hablaba antes de si presentar en Cataluña o presentarme a nivel personal en Cataluña o en el conjunto de España, evidentemente la otra candidatura que está en juego encima de la mesa son las generales. Tampoco sabemos fecha, es el presidente Rajoy quien las convoca y pone fecha, por tanto es pronto, pero sí que le digo que el proyecto nacional de Ciudadanos es una realidad, que hoy mismo confirmábamos que ya hemos propuesto presentarnos al Consejo General del Partido también en las elecciones andaluzas. Vamos a ir a toda España. Dijimos inicialmente casi 500 candidaturas municipales, finalmente van a estar más cerca de 700 candidaturas que no de 500, y en todas las comunidades autónomas. Por tanto, ese proyecto nacional es una realidad. Yo soy el presidente de ese partido, ese instrumento jurídico que canaliza esa corriente de opinión, esa tercera vía española, y por tanto, claro que me lo planteo como una posibilidad, ¿no? Faltaría más. Lo que pasa que, insisto, este 2015 tiene 4 rounds, 4 partidos que jugar: andaluzas, mayo elecciones municipales y autonómicas, catalanas y finalmente el último partido de todos, que no por eso menos importante, sino lo contrario, generales. Por tanto, eso será una decisión de última hora, que me refiero que sea la última que tomemos. En todo caso, lo importante que sí que saben los españoles que nos van a poder votar. Hay un cuarto proyecto encima de la mesa. Conocíamos PP, PSOE, partidos tradicionales en decadencia. Conocíamos la existencia de un nuevo partido también, que es Podemos, y hoy los españoles ya saben también que hay un partido sensato, razonable, de cambio, que es Ciudadanos, ¿no? O sea que tendremos que esperar unos meses, dice usted, ¿no?, a conocer su decisión. No nos da el titular. No, mire, ¿sabe qué pasa? Que le soy sincero. Es decir, si le dijera que lo tengo tomado y que voy a hacer aquí como hacen algunos, poniendo incógnitas, pero es que no es cierto. La realidad es que, insisto, yo creo que en democracia, yo soy joven, pero los años que hemos vivido, yo no recuerdo un año con 4 convocatorias electorales en el mismo año. Me parece una auténtica locura desde el punto de vista, pero también político, pero apasionante, como usted decía al principio, y eso hay que tomarlo pues con mesura, con prudencia, sabiendo cómo jugar y con qué alineación. Yo decía el otro día que soy fan del lema del Cholo Simeone, de partido a partido. Me gusta esa filosofía de ir ganando los partidos o jugándolos con la mejor alineación. Mucha gente se apunta a esa filosofía, sí. Bueno, es que me parece de sentido común. Es decir, uno no puede prever cómo va a jugar el último partido si primero tiene que ganar el anterior y el anterior, ¿no? Entonces, me parece que es lógico, y además en un partido como el nuestro, emergente, nuevo, una nueva formación política en toda España que se está expandiendo por todo el territorio. Por tanto, sería, yo creo, imprudente, incluso no sería cierto si yo le dijera ahora que esas decisiones están tomadas, pero sí que le digo que lo hacemos con muchas ganas, con mucha pasión, que este país necesita un cambio profundo de arriba abajo sin romperlo. O sea, no hay que romper España, hay que cambiarla de arriba abajo, y un poco para eso Ciudadanos yo creo que puede ser decisivo en este año, ¿no? Y volviendo en concreto a las elecciones catalanas, ¿cuál es la foto que ve usted tras esa fecha, tras ese 27 de septiembre en el Parlamento catalán? Pues mire, yo le voy a dar datos más que opiniones, que además me gustaría que fuera incluso mejores. Me explico. Todas las encuestas publicadas en los últimos 3-4 meses de Cataluña, y son ya más de una decena, todas apuntan a que no habrá mayoría absoluta de CiU y Esquerra, que Artur Mas volverá a perder escaños, ya veremos cuántos, si otra vez sean decenas o no, y en todo caso eso pone un panorama en el que puede haber una alternativa. ¿Qué pasa con esa alternativa? Todas las encuestas también apuntan que Ciudadanos encabezaría
como tercera fuerza política es alternativa y que tendríamos que sumar con otros partidos que están unos de capa caída, otros de capa creciente, ¿no? Entonces hay que hablar con los partidos que creemos que España es una nación y tenemos que pensar qué hacemos en Cataluña, si sumamos, cómo sumamos, qué gobierno hacemos, pero lo que le digo una cosa y que lo tengan claro todos los españoles, si de Ciudadanos depende, le digo yo que se va a formar un gobierno alternativo, porque en mi tierra, en Cataluña, no vamos a permitir que se suba un señor a un balcón y rompa este país, y rompa la convivencia y fracture la sociedad catalana. Por tanto, todo lo que sea un gobierno alternativo será más sensato que Artur Mas o Junqueras subiéndose a un balcón y declarando la independencia. Así que vamos a sentar en la mesa a todo el mundo para hablar del día después, pero antes no hay que olvidar que hay que ganar y tiene que haber una mayoría democrática que piense en todos los catalanes y en todos los españoles, y nosotros estamos dispuestos a encabezar ese proyecto apasionante también de un gobierno constitucional y democrático para Cataluña, que con lo que tenemos hoy pues sería un auténtico cambio, ¿no? Bueno, pues una vez repasado lo último en torno, digamos, a la política catalana, le abordo también por lo más reciente en Europa: elecciones griegas, nuevo gobierno de Alexis Tsipras, pacto de izquierda radical griega y conservadores nacionalistas, confirmación del hundimiento del socialismo griego, del PASOK, consolidación de Amanecer Dorado, de corte neonazi como tercera fuerza. ¿Ve usted algún paralelismo con lo que pueda pasar en España o lo considera una situación aislada? Porque estamos oyendo en las últimas horas pues cómo hay quien intenta arrimar el ascua a su sardina, otros que intentan precisamente lo contrario, alejar ese ascua. ¿Y ustedes? Mire, yo le voy a ser sincero, sería muy fácil para mí desde la oposición decir que España está igual o peor que Grecia y que la situación es insostenible, que por tanto nos parecemos mucho, que los partidos nuevos vamos a gobernar y punto. Pero no le voy a decir eso, le voy a decir la verdad, lo que pienso. Me parece que España no es Grecia hoy, que España está en la UCI pero no en coma, que en España hay mucho por hacer, muchas reformas que hacer, sobre todo democráticas y políticas, que hace falta darle no una mano de pintura a este país, sino un cambio profundo que el PP y el PSOE nos están ofreciendo. Pero también le digo, este país no es Grecia, España va a salir de esta y lo vamos a sacar entre todos, ¿no? Por tanto, yo creo que España no está planteando eso hoy, salir del euro, ni en este tipo de partidos. También creo que en España, por mucho que crezcan los populismos o los radicalismos, creo que al final la gente sensata, la mayoría sensata, nos va a dar, y me incluyo porque creo que formamos parte de eso, a los que queremos reformar este país sin romperlo y sin ir a extremos, ¿no? Y por eso yo ya le digo que a mí me gustaría más que partidos como, por ejemplo, Topotami, un partido reformista, centrista, progresista, que ha sacado también, bueno, un resultado que no está mal, pero yo creo que en España hay más espacio de moderación y de razonabilidad que no del que hay ahora en Grecia. Pues a mí, yo tengo la sensación de que esa tercera vía en España, que nosotros formamos parte de eso en Europa, de ese grupo demócrata liberal en Europa, tenemos y podemos tener la llave de los cambios de este país, y a eso jugamos. Por tanto, yo creo que la gente, primero, tiene que pensar que España no es Grecia. Segundo, que hay que hacer cambios porque tampoco España está como Alemania, hay que reconocerlo, ni económicamente, y políticamente hay reformas de la ley electoral, del sistema de partidos, de la justicia, de la educación, que no dependen de euros ni de rescates, dependen de un rescate moral de este país, ¿no? Y ese rescate moral no va a venir, desde luego, de los que han traído hasta aquí al país. Así que yo no hago paralelismos, sí que miro, porque hay que mirar lo que ha pasado en Grecia para aprender de lo bueno y lo malo, pero yo creo que los españoles seremos sensatos y no vamos a radicalizar este país ni para que siga igual, ni para volver esto un país ingobernable. Uh-huh. Y esas son, por tanto, las lecciones, esas que apuntaba usted, las lecciones que se pueden extraer de lo ocurrido el pasado domingo en Grecia, en las urnas. Claro, yo creo que, a ver, hay una lección que está clara. Es evidente que las políticas, digamos, solo de recorte y no de reactivación económica, la corrupción, las oligarquías políticas que se han instalado en algunos países de Europa, eso sí que es verdad que está pasando. Y por tanto, el debate griego no era solo euro no euro, era un debate también de oligarquías políticas, de reformas que solo han afectado a las clases medias y trabajadoras y no han afectado a los más poderosos, y eso en España también ha pasado. El debate ahora en España está: ¿qué queremos canalizar eso a través de partidos radicales y populistas que no tienen propuestas sino solo protesta? ¿O somos capaces de canalizar eso a través de partidos y grupos que queremos reformar el país, proponer modernización, propuestas económicas viables, y que queremos cambiar esto porque nos duele lo que está pasando? Ese es el panorama distinto al que hay que optar, y habrá que ver que si los españoles optan por copiar, digamos, el modelo de protesta, o si queremos más propuesta que protesta, ¿no? Nosotros vamos a ir a la propuesta, porque la protesta sirve, evidentemente es legítima y necesaria, pero los españoles están esperando propuestas, ilusionarse con este país, volver a tener un poquito de esperanza, y eso
en mi punto de vista, no pasa por proponer pensiones impagables o jubilaciones inviables. Pasa por realmente decirle la verdad a la gente y no volver a decepcionarla. Para mentir y hacer propuestas imposibles o que no se han cumplido, ya tenemos al PP, al PSOE. No hace falta que vengan partidos nuevos. Los nuevos tenemos que ser aún más responsables, ¿no? Y en materia de regeneración democrática, ¿qué medidas concretas proponen ustedes, Ciudadanos? Sí, nosotros estamos proponiendo un pacto nacional contra la corrupción que nos parecería, si nos tocara gobernar en España, uno de los primeros pactos, además de la reactivación económica y un pacto por la educación, también un pacto por la regeneración democrática, y en eso hasta 10 medidas contra la corrupción. Evidentemente, invito a la gente que nos esté viendo a consultarlo en nuestra página web de Ciudadanos. Le voy a decir 2 o 3 pinceladas para que usted me entienda. Creo que hay que atacar 3 puntos. Uno, el sistema de partidos, es decir, un sistema con listas cerradas y bloqueadas donde no se premia o castiga al imputado, al corrupto o al partido que tiene corrupción, no es un sistema viable. Por tanto, hay que ir a un sistema con listas abiertas para escoger a los diputados directamente y un sistema con primarias para que los propios militantes expulsen la corrupción de sus partidos. Segundo, hace falta que los partidos no responsabilicemos de la corrupción, me parece otra pata fundamental. Es decir, si yo la hago, la pago. Esto que decía Rajoy hace poco, ¿quién la hace? La paga. Pues mire, la va a pagar usted, del PP, de las cuentas del PP, o yo de las cuentas de Ciudadanos, o no sé quién de las cuentas del PSOE o de UPD o de Izquierda Unida, ¿no? Es decir, al final los partidos tenemos que responsabilizarnos ante la sociedad de nuestra labor en los parlamentos, en los grupos municipales. Es decir, yo quiero que paguemos económicamente si alguien incumple o alguien roba o alguien comete, digamos, un delito económico en el ejercicio de su cargo. Nosotros deberíamos cargar con esas cuentas, y si no somos viables, pues quiebra como una empresa, ¿no? Y tercera, otro punto que me parece fundamental. A mí me parece también que el sistema electoral español tiene que ir a un sistema en el que podamos castigar y premiar no solo ya a personas, sino también a partidos con un sistema, como le decía antes, con, por ejemplo, la ley de partidos, la ley de financiación de partidos. Yo creo que hasta el último céntimo de un partido político, como hacemos algunos en nuestras webs y otros no, deberíamos colgar, y los ciudadanos podrían consultar y deberían poder consultar todo. El dinero público, los ingresos, los gastos, a qué se destina, mi sueldo, mis ingresos, qué cargas tengo financieras o no. Yo, por ejemplo, algunos lo hemos hecho, otros no. Antes de empezar la legislatura y al acabar, públicamente en un blog, en una página web o ante nuestro comité ejecutivo, nuestro patrimonio con bolsillos de cristal, ¿no? Nuestras deudas, nuestras hipotecas, nuestros ingresos. Es decir, al final la transparencia es el mejor activo para acabar con la sospecha, ¿no? Por lo tanto, hay muchas reformas que proponemos, pero básicamente transparencia, democracia, en el sentido de poder elegir a la gente y a los partidos y castigar y premiar, y finalmente responsabilidad económica, ¿no? Porque al final la gente está harta de ver gente que se anuncian casos de corrupción, como este de los Pujol o el caso Bárcenas, y al final la gente dice, ¿pero dónde está la pasta, no? ¿Quién la ha pagado y quién ha pagado por ello? Pues bueno, la pasta la tendríamos que poner aquellos que nos tenemos que responsabilizar de eso. Por cierto, que esta tarde la Diputación Permanente del Congreso pues ha vuelto a rechazar la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el caso Bárcenas. Habían pedido esa comparecencia a todos los grupos de la oposición, a instancias de PSOE e Izquierda Plural, pero la mayoría del Partido Popular ha rechazado esa comparecencia. ¿Qué le parece a usted ese detalle? Pues muy mal, voy a decir lo que pensarán muchos españoles, y estoy convencido que hasta votantes del PP, ¿no? Es decir, lo que no puede ser es que tengamos un presidente que no contesta a la prensa, que da ruedas de prensa por plasma y que se esconde ante la ciudadanía. Mire, si hay una sombra, yo diría más que una sombra, hay una mancha ya de sospecha sobre la ejecutiva del Partido Popular y los datos que estamos conociendo de las mordidas, de las cuentas y cómo cobraban y pagaban sobres, todo lo que sabemos del caso Bárcenas, que lo sabe toda España. Lo más lógico sería que el presidente de ese partido diera la cara, que además es el presidente de nuestra nación, es que no es el presidente del PP solo. Es decir, es que está manchando al gobierno de España, que es nuestro gobierno, aunque no le hayamos votado algunos, ¿no? Por tanto, yo institucionalmente creo que el presidente falta al respeto del Parlamento y sobre todo de los españoles cuando se esconde detrás de una mayoría que seguramente además una mayoría es legítima jurídicamente, pero que no se corresponde, diría hoy, ni siquiera con la mayoría de votantes del PP que estarían de acuerdo en acabar con la corrupción. Por tanto, mal por Rajoy, mal por el PP, y creo que esto le va a pasar factura. Es decir, esconderse de la corrupción no acaba con la corrupción. Con la corrupción acaba dar la cara, hacer limpieza en un partido. Yo le digo una cosa, estoy convencido que hay gente muy decente, además conozco a gente muy decente en el Partido Popular, gente decente en el PSOE, pero como no sean capaces de hacer limpieza en sus partidos y se sigan pudriendo, primero pudren sus partidos, segundo pudren las instituciones y pudren la democracia. Por tanto, yo les pediría
valentía y coraje a esas personas que no están manchadas por corrupción en esos partidos, que no vale callar y otorgar, por mucho que uno sea joven o por mucho que uno no haya tenido responsabilidades. Hay que ser valiente y dar la cara, y esa gente que entre pasillos y en privado está consternada con lo que está pasando en sus partidos, como no se den prisa, esos partidos se van a descomponer porque la gente ya se ha dado cuenta de lo que está pasando. Habla usted de tiempos nuevos en la política española. En esa línea, ¿cree que sería posible aquí en nuestro país un gobierno, por ejemplo, pactado entre Podemos y ustedes? Bueno, un gobierno no lo sé, eso dependerá de las políticas, igual que un gobierno que puede ser con el PP o el PSOE. Yo lo he puesto encima de la mesa y ya sé que no está de moda lo de los pactos y que todo el mundo miente con los pactos. Yo no lo voy a hacer. Yo quiero mirar a los ojos a mis votantes y poder decirle con quién pacto y por qué no, y cuáles son las líneas rojas. Y yo desde aquí, y lo voy a decir todo este año, Ciudadanos pactará con quien quiera reformar. Es profundamente la democracia española para hacer una especie de transición ciudadana para volver a ilusionarse y esperanzarse con este país. Quien quiera eso, quien quiera reformar la ley electoral, el sistema de partidos, la justicia despolitizada y no politizada, un pacto nacional por la educación para una generación. Todo eso es nuestro programa. Quien quiera estar de acuerdo con eso, seremos sus aliados o les tendremos de aliados. Ahora, quien quiera mantener que todo siga igual, quien quiera tapar la corrupción en vez de luchar contra ella, seremos sus enemigos políticos o sus adversarios, ¿no? Porque es que este país ya no aguanta más. Y por tanto, como yo no quiero que vengan populismos a prometer cosas imposibles, prefiero proponer cosas viables, pero hacerlo de forma, digamos, democráticamente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido podemos ver pactos muy distintos a los que hemos visto. Yo me hace gracia cuando aparecen estos diciendo yo no pactaré con este, yo no pactaré con el otro. Yo diría desde aquí, señores y ciudadanos, por favor, que muchos de estos señores mienten, que mañana van a tener que pactar en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma, en el gobierno de España, porque es que les digo además, soy defensor de los pactos nacionales. ¿Cómo no vamos a pactar para que la educación sea para todos los españoles? ¿Cómo no vamos a pactar para cambiar la ley electoral? ¿Cómo no vamos a pactar para una justicia justa y que no esté politizada? Claro que habrá que pactar con otros partidos. Miente quien dice que no habrá que pactar. Nadie va a tener mayoría absoluta seguramente en los próximos años y por tanto decir que no se va a pactar es mentira. Ahora, poner límites al pacto me parece democrático también y desde luego nuestras condiciones son esas reformas profundas, ¿no? Dicen casi todos los análisis que Podemos se nutre en antiguos caladeros de votantes decepcionados de izquierdas. ¿De dónde diría usted que pueden nutrirse ustedes, Ciudadanos? Pues mire, ¿sabe qué pasa? Yo además le reconozco que miro esos estudios sociológicos y además tenemos gente que nos ayuda y le pregunto. Yo siempre soy inquieto con eso, a ver un momento sociológicamente cómo es España, ¿no? Desde el punto de vista económico, social, de diferentes condiciones. Pero una cosa que no me he creído nunca, quizá porque soy un poco rebelde ante eso, es que los votos sean de los partidos. Es decir, esa concepción no la tengo, quizá porque yo no soy así, no vengo de eso, o de esa lógica, porque yo creo que la España de rojos y azules está muerta, está obsoleta, está enterrada. Entonces esa lógica de que la gente es del PP o del PSOE, o da igual, o de Ciudadanos o de Podemos, no es verdad. La gente es de sí misma. Los ciudadanos escogen y votan cada vez más, además con más criterio y con más libertad. Y por tanto yo no aspiro a que la gente me regale los votos y quedármelos. Yo aspiro a que me preste su confianza y hay que currársela y renovarla cada 4 años, ¿no? Entonces se ha acabado esa lógica ahora más que nunca, roto el bipartidismo, digamos, tradicional en las últimas europeas y seguramente iremos a más. Y por tanto hay de todo. Hay gente que dice que nuestro voto procede de la abstención, otros del centro izquierda, otros del centro, otros del centro derecha. En fin, a mí, si le digo la verdad, yo creo que proceden de ciudadanos que pagan sus impuestos. Y a partir de ahí, nuestros programas, nuestras políticas definirán qué tipo de gobierno somos o qué tipo de oposición somos. Pero ese debate, digamos, de sociólogos o de politólogos o de políticos, que está muy bien, creo que es muy alejado a la realidad y se aleja mucho al debate que está en la calle. La gente que va a votar cambios y va a votar partidos nuevos, muchos de ellos no se alinean en rojos o azules. Es más, discrepan o se alejan de esa lógica, ¿no? Por tanto, yo creo que eso también está cambiando, ¿no? ¿Y no tiene usted la sensación de que hay mucho voto oculto en las filas del Partido Popular, puede también que en las del PSOE? Es decir, gente que no se atreve a confesar ahora mismo en las encuestas que volverá a votar al PP o al PSOE. Pues es posible, pero fíjese, hasta esto ha cambiado, ¿no? Es decir, los partidos, digamos, tradicionales o más viejos, si tienen voto oculto es porque la gente empieza a avergonzarse de decir que les vota. Y si alguien se avergüenza de votar algo, pues será por algo, ¿no? Es decir, al final será por la corrupción, supongo, será por la mala gestión, será por las promesas incumplidas. ¿Que hay ciudadanos que pueden acabar votando a esos partidos? Pues seguro que sí.
y que hay ciudadanos que volverán a arrepentirse de haberles votado también, es decir, pero bueno, eso es humano, ¿no? Lo que pasa es que a lo que aspiramos algunos es a que a la gente en España no vaya a votar con una pinza en la nariz, es decir, vayan a votar con ilusión, con ganas, convencidos de lo que quieren, y nosotros aspiramos a eso. Que hay gente que no quiere cambiar, yo le respeto profundamente, tanto o más como si me votan, ¿no? Pero también entiéndame que algunos aspiramos a que la gente deje de taparse la nariz, deje de quejarse y pase a proponer o a hacer otra cosa. Entonces yo creo que hay una minoría emergente de españoles, que puede ser mayoría, a mi juicio, en las próximas elecciones que veamos, una mayoría de españoles que ya no va a votar con la pinza en la nariz, tapándose la nariz, sino que va a votar con ganas, con ilusión. Y esa mayoría es a la que hay que pedirle que se movilice para responsabilizarse del cambio de este país, ¿no? Kennedy dijo aquella frase famosa de no te preguntes qué va a hacer tu país por ti, sino tú por tu país. Y eso a lo mejor en España es momento de empezar a preguntárselo, porque protestar está bien, insisto, pero como no propongamos unos y otros vayan a votar, pues luego no nos quejemos de que todo siga igual, ¿no? Por cierto, ustedes estuvieron en conversaciones con UPyD. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa posibilidad de colaboración fracasó? Bueno, pues yo creo que a estas alturas de la película ya finalizada todo el mundo sabe cuál es el final y por qué, ¿no? En este caso porque Rosa Díez y su equipo, su ejecutiva, pues no quiso pactar y sumar por esa tercera vía española que estamos construyendo en Ciudadanos y que está creciendo como se ven todos los sondeos, ¿no? Yo ya no voy a volver al pasado, eso ya está pasado, le hemos propuesto 4 veces en 7 años llegar a acuerdos de suma. ¿Qué está pasando? Pues lo lógico, que la gente no se la divide con una línea, con una raya en el agua, ¿no? Porque eso se desvanece en una décima. La gente vamos a estar juntos los que pensamos igual. Y va a haber una tercera vía en España, que existe ya en Europa o que existe en otros países del mundo, y que se va a constituir como alternativa de gobierno. Y si hay gente de UPyD ahí, pues mejor, yo lo dije, hay mucha gente de UPyD, votantes, militantes, simpatizantes, incluso cargos públicos, que se están sumando a ese digamos, tsunami ciudadano, esa tercera vía que está llegando. Entonces, visto eso, tengo poco más que decir, o sea, no hay más que aportar, y todo el mundo a estas alturas sabe el por qué, creo, de por qué fracasó eso, porque básicamente Rosa Díez no quiso, ¿no? Bueno, en la recta final de esta entrevista con Albert Rivera ha llegado el momento del subrayado de Antonio Vicente. Albert Rivera ha logrado que cuele por traje esa americana con vaqueros y corbata italiana que lleva siempre, algo que, por cierto, se van a beneficiar seguro los políticos del mañana. Está, por lo demás, como siempre, energético, sin insultar, que no está bien. Cree que el papelón que le ha tocado a la familia Pujol es parte del a veces doloroso proceso de curación de una sociedad políticamente enferma, afectada por la corrupción. Duele, dice, pero cura. Al contrario, la actitud de Rajoy ensucia la imagen de su partido y la de su gobierno, y por tanto la de su país, la de los españoles. Esconderse de la corrupción no resuelve la corrupción. Este año tiene 4 rounds, dicen, municipales, andaluzas, catalanas y generales, así que él, como Nadal, se hace un plan anual para poder dar abasto. España no es Grecia, pero sí tiene reformas pendientes. Algunas no tienen que ver con ideologías o con teorías económicas, no tienen que ver con la pasta, sino con la moral. Él se identifica, por lo demás, con los demócratas liberales en lo económico, pero con muchos otros en esa parte moral: listas abiertas, primarias, pacto por la educación, justicia despolitizada. Quien quiera eso tendrá en Ciudadanos un socio. Albert Rivera ve consolidarse su carrera política con mucho menos asombro del que debería. Así es la vida. Pasó de hablar solo frente al telediario a un mitin ante multitudes, de discutir en un bar a reunirse en una sede, de un discurso en la ducha a un programa electoral. Y el tren sigue su camino y el vértigo va desapareciendo. No es malo, es natural e inevitable. Como un astronauta se sube a 2015 con el aire profesional de quien está acostumbrado a enfrentarse a lo desconocido. Por dentro, en el fondo, sabe que deja la Tierra y que de aquí a la incierta Luna hay kilómetros de espacio exterior. Su fortaleza es doble: un buen retrovisor y mucha gente en la nave que le dice cosas bonitas y también la verdad.